Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Pero te pido, mi Dios, que seas tú utilizando, Señor, esta vasija de barro imperfecta para traer tu palabra. Gracias, Señor. Te entregamos todo el control, Señor, de este servicio. Y gracias, porque sabemos que aquí estás. ¿Cuántos sintieron en la adoración que pudieron tocar el corazón de Dios? Amén. Amén. Bueno, y el tema que hoy el Señor ha querido que traiga es, yo le he puesto fe para salvación. Y digo que el Señor quiere, porque de verdad les digo que apenas el pastor el domingo pasado me dijo que iba a predicar y yo le decía, me dejó, pastor, yo no tengo ni idea, no tengo nada, tienes una semana. Pero ustedes saben, uno no es como ellos de pronto que tienen la experiencia. Así que esto fue una semana como hasta el miércoles de estar preguntándole al Señor de qué quería que hablara. Y bueno, y la primera alabanza, sentí como una confirmación de parte del Señor de que este era el tema. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue la primera alabanza? Creo en ti, Señor. Entonces, la palabra es, el título Fe para Salvación, y el fundamento bíblico es Romanos 3, 21, 28. Le voy a pedir el favor a Sol y si tienen un micrófono para ella, por favor, para leer esa palabra en el nombre de Jesús. Dice, pero ahora, sin la meditación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el que de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Amén, amén. Bueno, y yo he resaltado de esa palabra unas palabras bien interesantes que quiero que tengan en cuenta. Justicia de Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Jesucristo, para todos los que creen. Para todos los que creen. Todos son pecadores. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Justificados por gracia. Por gracia. La gracia es cuando tú recibes algo que no te mereces, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros recibimos de Dios. Mediante la redención de Jesucristo, dice, el hombre es justificado por la fe sin obras. Sin obras. O sea, la fe solita, no nuestras obras. Entonces, vamos a hablar de una fe específica, ¿verdad? Que es la fe que salva. La que nos está diciendo este
versículo, esta palabra de Dios, que somos justificados por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Vamos a hablar de un rasgo fundamental de esa fe, que es la salvación, y que es aquella que nos da la seguridad de que nosotros hemos sido salvos, esa fe. La certeza de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que hemos sido renovados en el Espíritu y que vamos a ir siendo transformados para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Pero todo eso que nosotros sabemos, eso especial que sucede cuando nosotros recibimos al Señor, que sabemos que algo sucede y es que recibimos el Espíritu Santo. Nada de eso puede suceder si antes no hemos recibido la salvación por medio de la fe. O sea que hay que llegar al Señor creyendo, porque es lo que dice, ya, por fe en Jesucristo, para recibir la salvación. Y de ahí comenzamos un proceso, ¿verdad?, de transformación con el Espíritu Santo. Romanos 3:21 nos habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice que Jesucristo nos ha justificado. Pero yo quiero hoy, como para entenderlo de una mejor manera, con esta gráfica, con esta imagen de una balanza, ¿verdad? Que la balanza es símbolo de justicia, ¿verdad? Y podemos, cuando nosotros observamos, la balanza tiene dos platos, tiene el centro, cuando aquí de pronto no la vemos, pero ustedes saben, la balanza tienen una aguja que se inclina del lado donde hay más peso, pero cuando esa aguja, por decir así, queda en el centro, en el mismo centro, es cuando están justas las cargas, ¿verdad? Ahí en ese momento es el momento de que podamos decir están equiparadas, ¿verdad?, las cargas, y es justa la medida, ¿ok? Si no, va a estar desbalanceada. Entonces, nos vamos a imaginar que en uno de esos platos o bandejas están puestos todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra maldad, todos los pensamientos, toda la maldad del hombre. Porque sabemos, y es algo que tenemos que entender, de que nosotros somos pecadores y estábamos destituidos, dice la palabra que acabamos de leer, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si en una balanza de esta están todos nuestros pecados, habría que poner algo en la otra bandeja, en el otro plato, que equiparara, que equilibrara esa balanza. Y nosotros no teníamos manera de poner nada allí para que esa balanza fuera justa. No la teníamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. Ni siquiera nuestras buenas obras, lo que nosotros pudiéramos decir, nuestras buenas obras. Porque esas obras de nosotros, porque nosotros sabemos que hay gente que hace buenas obras, ¿cierto? De pronto, ¿sí? Tiene amor por los pobres, crea fundaciones, tiene un corazón bondadoso y da. Y de pronto no es un asesino, como nosotros siempre decimos cuando vamos a llegar al Señor, que no, si yo no soy malo. Pero nosotros somos malos, ¿verdad? Porque incluso en Isaías 46:6 dice,
todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Porque es que nuestras buenas obras pueden estar motivadas por deseos pecaminosos. Entonces no son tan buenas, ¿cierto? Eso que nosotros hacemos bueno puede estar originado en un deseo de poder servir, ¿verdad? De poder ser adulado por las personas, ¿cierto? El bueno que va, llega a un barrio, no sé, lleva y le da a los pobres. ¿Qué busca? Puede estar originado por corazón pecaminoso. Acuérdense que nuestro corazón es engañoso, dice Dios, que no nos podemos confiar ni siquiera de nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, no había nada que poner ahí. Nosotros estábamos condenados en nuestros pecados. No había nada que pudiéramos hacer nosotros. Entonces, el único que es santo, ¿verdad? Que es perfecto y sin pecado, es Jesucristo, es Jesús, que fue enviado por Dios por lo mismo, porque Dios, queriéndonos hacer justicia y sabiendo que nosotros no podíamos, ¿verdad? Él manda a su Hijo. Y Jesús llega y vive una vida aquí entre nosotros, pero una vida sin pecado. Una vida perfecta, un corazón de amor, es el mismo Dios, sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Para qué fue enviado Jesús? Jesús toma todos nuestros pecados, todos, y los carga Él. Entonces, Él se hace pecador por nosotros. Él asume todos nuestros pecados. ¿Y qué puede poner Jesús en la otra balanza para equilibrar en el otro plato para equilibrar la balanza? Ay, Dios, Él, Jesús, sí puede poner su perfección, pone su amor, pone su perdón, pone todo su poder, ¿verdad? Y allí Él nos redime por gracia, pone todo eso en ese plato, pone la gracia, la redención, el perdón, el amor en ese otro plato y esa balanza se puede equilibrar. Entonces, Jesús nos sustituye y paga el precio con su vida por nuestra salvación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro cuando nos dicen que Jesús nos ha redimido, que Jesús nos ha justificado, porque, no sé, de pronto no es nadie aquí, pero si hay de pronto puede uno acostumbrarse a escuchar esto, ¿verdad? Pero no lo entiende en su gran dimensión. Yo no, sabiendo todo esto, ¿cierto? Porque lo sabíamos, pero el tema de la balanza a mí me despejó más esa gran verdad. ¿Dónde está lo grande que hizo Jesús por nosotros? Pero hay más. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener acceso a esa salvación? Porque Jesús lo hizo, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho nada, no podíamos hacerlo. Pero Jesús lo hace y dice, lo salvo, lo redimo, ¿verdad? Vuelve a reconciliarnos con el Padre. Toda esa relación que nosotros teníamos rota con el Señor por el pecado. Y solamente cuando Jesús hace esto, nos salva. Y de que nos salva de la muerte, ¿verdad? Porque nosotros, desde el momento en que el hombre pecó, fuimos condenados a muerte física y a muerte espiritual. Porque cuando Dios nos creó, Dios no nos creó para que muriéramos ni siquiera físicamente.
ni enfermedad, ni nada. Pero el pecado entró y todo eso llegó a nosotros. Entonces, Jesús nos redime y nos da una salvación eterna, espiritualmente. Por eso en la Biblia dice en Apocalipsis que los que no tendrán la segunda muerte, porque la primera la vamos a tener, la física, todos. Pero la segunda muerte, la más importante, nosotros los que hemos creído en Jesucristo, hemos sido salvados de esa muerte. Esa es la salvación que nos da Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a esa salvación? En el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, ¿para quiénes es? No es para todos, ¿verdad? Es para los que creen. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, de esta fe es de la que yo hoy quiero hablar, de la fe que nos salva. Esa es la fe que nos salva. Entonces, aquí ya nosotros tenemos que comenzar a diferenciar entre la fe común y la fe que nos salva, la fe salvadora. Y la fe común es la que, como en el diccionario dice, una definición del diccionario es creer en algo. Es la creencia en algo, dice el diccionario, creencia en algo. Y bueno, esta fe la tienen todas las personas, porque es necesario que nosotros creamos en algo, ¿verdad? Es necesario creer para movilizarnos, o sea, movernos como en consecuencia de eso que creemos y poder vivir. Por ejemplo, uno cree en el médico, ¿cierto? Hasta cierto punto que tú vas al médico porque crees que él es un profesional, ¿cierto? Que estudió la anatomía del cuerpo y él te puede decir por qué te está doliendo aquí. Tú crees en eso. Tú puedes creer en tu papá o en tu esposo o en el amigo que te dice, mira, vamos a encontrarnos en tal parte y yo te voy a estar esperando. Y tú le crees y vas allá. Entonces, tenemos una fe común que nos permite eso, pues no podríamos vivir sin creerle a las personas, ¿cierto? Dicen, a las personas hay que creerles, dicen, pero esa no es la fe que nos salva. Esa fe no nos salva. Entonces, la fe que nos salva es algo que trasciende mucho más de ser un concepto intelectual, de ser eso de que te permite a ti de pronto ser una persona, de pronto, como uno dice, no es desconfiada, que no vive como, que no cree en las personas y que es difícil de pronto con ella de que tú le digas algo. La fe que nos salva es diferente. La fe que nos salva tiene una diferencia y unas características diferentes. La fe, cuando yo veo la importancia de tener esta claridad entre esa fe en esto, fíjense, de que si nosotros hablamos solamente de que nosotros somos salvos por fe, si nosotros eso lo enseñamos y le decimos a alguien, no, es que es por fe, es por creer que tú eres salvo. Y no vamos más allá de qué fe estamos hablando. Es como si no estuviéramos enseñando la verdad de la Biblia, porque esta fe es la bíblica, la que nosotros tenemos que hacer claridad.
No es la fe común, es la fe bíblica. Si no, la gente puede decir yo tengo fe. De hecho, casi todos lo decimos antes de que, llegamos a un encuentro con Jesucristo. Lo normal es decir yo creo en Dios. Todos lo decimos. Yo me acuerdo cuando yo le hablaba a Gabriel, yo me convertí primero y yo le decía, tienes que pedir perdón, tienes que aceptar a Jesucristo en su corazón porque si no, no eres hijo de Dios. Y él me decía, ¿y por qué? Si yo creo en Dios, y yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Es lo que todo el mundo normalmente cree. Y nosotros sabemos, hay gente que cree, los mormones tienen fe, los testigos de Jehová tienen fe, los delincuentes, los asesinos tienen fe. No los ve echándose la bendición, persinarse, como dice, ¿verdad? Pero ustedes creen que esa fe es la que los salva. No. Entonces, cuando la gente desconoce y de pronto nosotros le hablamos a las personas, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Jesucristo, es la fe. Pero no vamos más allá, y aún nosotros mismos. En algún momento llegamos a los pies de Jesucristo o llegamos a la iglesia sin tener esta claridad, ¿verdad? Normalmente. Entonces, desde ahí es la importancia de tener claridad de cuál es la fe que nos salva. Es la que dice la Biblia. Es la fe. Entonces no se trata de simplemente creer en algo, como dice la definición, creer en algo. Es más, ahora uno oye mucho de que dicen, no importa en lo que tú creas, pero cree en algo y que te sientas bien. Ustedes no oyen eso mucho entre la farándula y entre... No, es que lo importante es que creas. Cree en ti, y eso es mucho. La gente cree en su conocimiento, cree en su fuerza, en su capacidad, ¿verdad? Los que siguen la metafísica creen en su mente, en el poder de la mente, que la mente todo lo puede. Y eso los mueve a ellos a hacer cosas, ¿verdad? Porque dicen yo puedo, porque yo tengo el conocimiento y la fortaleza en mi mente para hacer las cosas. Esa fe no es una fe salvadora. Entonces lo importante no es que tú creas en algo, ¿verdad? Eso no te salva, sino en quién crees. ¿En quién crees? Y cuando nosotros cantábamos esta mañana, creo en ti, ¿verdad? Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesucristo, creo en ti. Yo decía, diferente cuando uno canta, y un poco lo que decía Yole, las canciones conscientemente, más allá de la canción, del ritmo, de todo, cuando tú la canción la entiendes, la haces, es diferente, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos clamarle eso al Señor. Creo en ti, pero convencido, sabiendo de corazón y conscientemente en qué es lo que creo. ¿Ya? Te estoy diciendo, creo en ti. Y esa fe que nosotros depositamos en Jesucristo y que nos hace justos ante Dios, como ya se los graficaba antes, nos hace justos ante Dios por la sangre y sacrificio perfecto de Jesús. Esa es la fe que nos salva. Esa es la fe que nos salva. Yo quiero como que escudriñemos la palabra en tres tiempos diferentes. La Biblia toda habla de Jesús, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento incluso, que todavía no está Jesús presente, pero todo es sombra de lo que va a venir, dice la palabra, que es Jesús.
Pero bueno, yo tengo tres pasajes de la Biblia que nos pueden en este momento enseñar que nuestra fe en Jesús es la que nos salva. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, así, gloria a Dios, que así tiene que ser, saber que es Jesús, la fe que nos salva. Vamos a leer Lucas 2, 29, 30. 29:30. Sol me va a hacer el favor de leer. Dice, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén, ¿verdad? Fíjense allí, Simeón, se dice que era un hombre piadoso, que estaba esperando esa promesa del Señor. Cuando a Jesucristo niño lo llevan sus papás al templo a presentarlo al Señor, él lo levanta y dice, he visto la salvación. Entonces, él tenía en sus brazos y podía ver a Jesús. Veía la salvación, o sea que veía él una persona, ¿cierto? A Jesús. Entonces, no veía una religión, no veía nada más, veía a Jesús, porque la fe de nosotros debe estar puesta en Jesús, solo en Jesús, no en Jesús y algo más, como de pronto hacemos, ¿verdad? Jesús y mis obras, Jesús y mi servicio, o Jesús y los santos. Simplemente Jesús, solamente Jesús. Fue el sacrificio perfecto, fue el que dio la vida. Por eso no es necesario nada más. No es necesario nada más, sino creer en Él y en su obra perfecta, ¿cierto? Que murió por nuestros pecados, porque tenemos que reconocer también que somos pecadores, pedirle perdón, ¿verdad? El arrepentimiento. Acuérdense, Jesús, ¿qué decía? Lo que decía Juan, anunciaba que se arrepintieran, porque había que llegar a tener esa convicción de pecado para arrepentirse y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ahí todavía Juan ni siquiera sabía que Jesús iba a ser sacrificado. Hoy nosotros sabemos eso, que se sacrificó, que murió, pero que resucitó. Entonces, la salvación de Dios no es una religión. No porque nosotros vayamos a una iglesia todos los domingos, de pronto, pero no tengamos esta convicción, esta fe, seremos salvos o somos salvos. Puede ir todos los domingos, ir y salir y creer en, como decía, en muchas otras cosas más. Porque uno dice, pueden decir así, no, yo creo en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Pero también están poniendo esa fe, la están dividiendo con otra cosa, con algo más. Marcos 5, 25, 34. 25 al 34. Dice la palabra. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido,
Se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la... Hasta ahí. Sí. Entonces, fíjense, la fe de esta mujer era tan grande, que cuando ella tocó el manto de Jesús, hizo salir poder de él. Entonces, esa es la fe que nosotros necesitamos. Esa fe que cuando nosotros clamamos al Señor, movemos el corazón de Dios. ¿Ya? Esa era una fe tan grande. Ella había oído hablar de Jesús, ¿cierto? Ella no fue ni siquiera por la salvación como nosotros hoy entendemos, porque ella no sabía eso. Jesús estaba sobre la tierra, estaba predicando, pero ella había oído de él, había oído que era el Hijo de Dios, ¿ya? ¿Cierto? Y ella le creía tanto, que ella decía, si le toco el manto. Y así fue. Y miren que Jesús, cuando la busca, lo primero que le dice es, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. Y eso, aunque ella lo que buscaba era ser sanada de su enfermedad, por la que ya ella no podía hacer nada, y eso, allá hay una condición de la fe, esto me habla a mí de las condiciones de la fe, que la fe debe tener, y es que ella sabía que ya por ella misma, ella había agotado todo lo que la podía sanar. La esperanza que le quedaba era Jesús, y ella creía en eso. Y Jesús lo que le dice es, tu fe te ha salvado. Y a mí me dice eso, de que Jesús, lo principal que él vino a hacer era salvarnos, ¿cierto? Como ya lo vimos, era salvarnos, más que venir de pronto por la enfermedad o por tantas cosas que a nosotros hoy nos agobian. Para el milagro más grande que Dios nos ha dado, que ya nos dio, es la salvación. Es la salvación. Y se lo da a ella allí. Y me llamaba la atención que, fíjense que él en un principio le dice, pues la cita dice, habla de una mujer. Y Jesús pues le dice, hija. Eso también me habla a mí de que nosotros en ese mismo momento, él la hace hija, ¿cierto? Lo que nosotros sabemos. Y me habla de relación con el Señor, se restablece la relación con el Padre. Porque sabemos que Jesús es el mismo Padre, el mismo Dios, ¿verdad? Y él mismo la llama hija. Allí él la salvó y la sanó también. Seguramente la vida de esa mujer, aquí no lo cuentan, pero ella tuvo que cambiar, ¿cierto? Después de ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Y esa también es una característica de la fe que nos salva. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, decía que la salvación, lo que hizo Jesús, lo que él vino, lo importante era salvarnos. Y ya eso es suficiente para que nosotros pudiéramos estar agradecidos todos los días. ¿Cierto? Efesios 1:13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así es, amén. Entonces, fíjense, ya aquí Pablo escribe a los Efesios, ¿verdad? Y confirma esta verdad de la que venimos hablando. Ya Jesucristo había muerto, ya se había sacrificado, ya había resucitado. Y ya se les había aparecido a los apóstoles y ya los había enviado a que llevaran el evangelio. Entonces por eso Pablo dice, en él, ¿verdad?
también vosotros, habiendo oído de la palabra de la verdad, el evangelio, de vuestra salvación, ya lo estaban predicando. Entonces esto nos habla de que la palabra y el evangelio de salvación habla de Jesús, se refiere a Jesús, ¿ya? Y tiene que ver con su obra en la cruz, lo que él hizo en la cruz, que es lo que tenemos nosotros en qué creer también, ¿verdad? Que en la cruz se sacrificó, murió, pero resucitó. Esa es la palabra de verdad, esa es el evangelio de salvación que tenemos que predicar, y que debemos creer en ese evangelio, creer en Jesucristo, porque esa es la manera de nosotros salvar. Sí, y que el que no sabe se salva. Entonces, yo quiero detallar algunas características de esa fe. De pronto, mis hermanos, ustedes se la saben, pero es bueno, de pronto, de que yo sé que aquí todos somos salvos, pero miremos y comparemos esa fe que nosotros tenemos con estas características que están a todo lo largo de las Escrituras, porque no son sino de lo que habla la Biblia. La primera dice que es un don de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amén. Entonces, fíjense, la fe viene de Dios. Es el regalo de Dios. La fe no la podemos comprar nosotros. Y ahora me acuerdo, ¿se acuerdan de ese pasaje donde el mago, hay un mago, ¿verdad? Que le quiere, Simón, que le quiere comprar a los apóstoles cuando ellos hacen en el nombre de Jesucristo milagros. Quiere comprar eh, ese poder del Espíritu Santo. Entonces, eso no, la fe no se puede comprar, la fe no, nosotros tampoco la podemos regalar. Por eso cuando nosotros tenemos un familiar que no tiene fe, lo que podemos hacer es orar por él, pedírsela al que la da, que es Dios, ¿verdad? Pedir por ellos, sí, podemos clamar al Señor que les dé esa fe, ya para recibir. Entonces, esa es una de las características, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Segundo, viene únicamente a través de la palabra de Dios. Romanos 10:14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Sol, hasta allí y léete el 17 nomás. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Amén. Entonces, aquí Pablo nos lo dice, se los dice a los romanos, viene por el oír la palabra de Dios. Fíjense que incluso uno se puede poner a pensar y a mirar. Cuando Jesús estuvo en la tierra hizo milagros, ¿cierto? Muchos. Y muchos creyeron, pero también muchos no creyeron, a pesar de que vieron los milagros. Seguramente esas personas vieron el milagro, pero no fueron los que se quedaron escuchando a Jesús o siguieron escuchando al Señor, lo comenzaron a seguir, ¿verdad? Y esas personas nunca creyeron. Es más, cuando Jesucristo lo estaban crucificando, muchos que habían visto milagros aún decían, sacrifiquen. ¿Pero por qué? Porque no oyeron.
Dios estableció que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos compartir el Evangelio a los que no han oído o no han escuchado la verdad completa, o la verdad, pues, la verdad bíblica. Porque la fe es la palabra de Dios, porque lo que dice es el oír la palabra de Dios. Es lo que hace crecer nuestra fe, ¿cierto? Mira, si una persona viene aquí cuando un siervo de Dios hace un milagro, hace cosas maravillosas, las ve porque lo invitaron y le dijeron, ve, viene, ve lo que Dios hace. Pero esa persona se va para su casa y no vuelve a escuchar, no viene nuevamente acá a seguir conociendo, aprendiendo de la palabra, ¿verdad? No lee. Esa persona no se quedó con ese momento, ¿verdad? Pero su fe no se desarrolló, y si no hizo la oración de fe, si no tuvo esa fe para llegar a los pies de Jesucristo, no es salva. No es salva, ¿verdad? Hay que ir más allá. Entonces, oyendo la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos predicar. La tercera es la fe que salva. Nos hace creer en la Biblia, que la Biblia toda es palabra de Dios, inspirada por Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Entonces, fíjense, esto es importante, que saber que si nosotros tenemos fe, nosotros creemos en toda la Biblia, no en algunas partes de la Biblia, las que a nosotros nos convienen. Pero porque ahora eso se da mucho, se cuestiona mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Se cuestiona porque, no, pero es que eso no es así, es que eso era antes, y entonces por eso ya eso no, ¿ok? Entonces, se cree en parte de la Biblia, la que no me conviene, la que me redarguye, la que me señala, como dice Nelly, esa parte como que la suavizo, ¿verdad? Y no, para no cumplirla. Pero no, la fe nos lleva a creer en la palabra toda, como la Biblia la dice, ¿verdad? Entonces, esa es una característica de una fe sana, de una fe bíblica. La fe no es pasiva, produce obediencia a los mandamientos. Romanos 16:26. Dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Fíjense que esa palabra habla incluso de fortalecernos, porque eso hace la palabra. Uno no puede decir que ha creído en Cristo o que es discípulo de Jesús, ¿verdad? Que ha sido salvo por gracia, ¿verdad? Y desobedecer los mandamientos. No debería ser. Yo sé que
muchos van a decir, pero sí, nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y que eso no es eh, así como un voltear la página, pero tenemos que tener claro que nosotros no podemos vivir consintiendo el pecado en nosotros. Consintiéndolo es saber que estamos haciendo mal, ¿cierto? Pero lo hacemos. Y entonces decimos, no, pero es que Dios me perdona. ¿Sí? Dios nos perdona. Pero tú tienes que tener esa fe que te da poder para vencer el pecado. Porque tenemos que entonces ir a los pies de Jesucristo a pedir que nos ayude, ¿verdad? A vencer el pecado, porque sabemos que no pueden, la palabra dice que dejamos las cosas pasadas pasaron, ¿verdad? Eso no es solamente lo malo. A veces esa palabra podemos pensar es que, bueno, todo lo malo que me pasó, que no tenía plata y que esto y lo otro, ya eso pasó, ahora todas las cosas son nuevas y lo que viene todo es nuevo. Mucho es esto. Los pecados, todo eso debió pasar y ahora somos nuevos. Somos nuevos. Hemos nacido de nuevo. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, lo que nos da poder para vencer el pecado, ¿verdad? Para pasar de las tinieblas a la luz, a la luz. Entonces, la fe nos capacita para obedecer. Tenemos que saber eso. La fe nos capacita para obedecer. La fe y la gracia de Dios nos fortalecen y nos da el poder para obedecer la palabra. Aquello que sin duda, todos esos pecados en los que antes vivíamos, ¿verdad? Y que difícilmente ahí sí sin Dios íbamos a poder salir de ellos. Todo lo que nos ataba, todo lo que nos mantenía cautivo el pecado. Esa es la palabra que ahora somos libres. Entonces, la fe trae esa confianza en nosotros para poder vivir la vida en obediencia. Es que nosotros tenemos que, aunque sabemos que seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa, a nosotros cuando recibimos al Señor, una de las cosas que seguramente todos ustedes han experimentado es que comenzamos a aborrecer el pecado. Ya no es igual, a veces nos caemos, ¿verdad? Pero enseguida tú sientes ese dolor en tu corazón de haberle fallado al Señor. Y vas a Él para que te ayude a poder avanzar, a fortalecer esa fe que te ayude a mantenerte firme. No es que no, porque ni yo, ni ustedes, ni nadie es perfecto y no podemos decir que no hemos pecado después que recibimos al Señor, pero nos duele y no queremos. Entonces, por eso buscamos al Señor todos los días. Es necesario buscar al Señor todos los días para que Él nos ayude. Porque ya comenzamos nosotros a sentir en nuestro corazón de que el pecado no, lo que antes de pronto nos gustaba y de pronto ahí por ahí, si nos dejamos, nos sigue jalando, ¿verdad? Eso como los memes o los videos esos que ponen por ahí donde está el que está predicando y de pronto oye la canción y comienza, todavía está jalando. Pero nosotros sabiendo de que Dios nos puede ayudar y que sabemos que no puede ser correcto lo que nos atrae, todo lo que nos atrae. Entonces la fe nos hace caminar en forma recta delante de Dios y nos santifica día tras día. Esa es la meta, ¿verdad? La meta del cristiano y no es fácil, pero día a día la meta es poder ir santificándonos. Y por eso la palabra, yo siempre digo, esta palabra que dice, mira que te mando que seas fuerte y seas valiente y te esfuerces. Esa palabra la tenemos que aplicar a esto, porque se necesita ser valiente, ¿verdad? Para vivir el Evangelio como es y esforzarnos cada día.
a poder buscar ser transformados al carácter de Cristo. Eso no es fácil, no es fácil. Y no lo vamos, es decir, no podemos creer nunca que ya nosotros estamos completos, que estamos firmes. Nunca, no lo vamos a estar, ¿cierto? Por eso es que no podemos alejarnos de oír la palabra, no podemos alejarnos de congregarnos, porque el estar en la iglesia nos ayuda. Compartir con otros hermanos, oír testimonio, el hermano que te ayuda, que sabe de tu debilidad, ¿ya? Y la palabra. Entonces, la otra es, nos hace creer en las promesas de Dios. Hebreos 11:13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Amén. Entonces, fíjense, decía que la fe nos hace creer en las promesas de Dios. Nosotros, la palabra decía que no las vieron, pero Abraham nunca dudó, ¿verdad? No la vio, pero nunca dudó, lo mismo que Moisés. Y así estamos nosotros creemos en las promesas. Tenemos que creer en las promesas. La fe de nosotros nos permite creer en las promesas, aunque no todas las veremos. Por ejemplo, la promesa de que Jesús viene, no la vamos a ver muchos quizás. Pronto nos vamos antes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que creer en eso. O creemos en eso. Lo creemos. Las promesas de Dios se cumplen. De pronto no en el tiempo de nosotros, pero se cumplen. Y esa es una característica de nuestra fe. No podemos dudar que se cumplirán. No como que, sí, de pronto, quién sabe eso. Todo lo que en el Apocalipsis nos dice, tenemos que creer en eso. Creemos en eso. ¿Verdad? A veces que decimos que creemos en Jesucristo, pero no, eso no tanto. Muchos a veces creen en Jesucristo, pero no en las cosas espirituales, por decir así, o no de que existe Satanás. La palabra lo dice, Dios lo dice, y es verdad. ¿Ya? No que vamos a vivir nosotros temiéndole a Satanás, pero tenemos que saber que es una verdad. ¿Ya? El mundo espiritual. Hay promesas como esta que cuando Dios, Jesús nos dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dígame, mi hermano, si nosotros no tenemos que creer en esa promesa. Tenemos que creerla porque esa es la que nos sostiene en todos nuestros momentos difíciles de tribulación. Si Dios nos dice que está con nosotros hasta el fin, eso es sí y amén. Y eso es lo que le tiene que ayudar a usted a levantarse. Juan 14, 16, 17 dice que nos enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, ¿verdad? El que nos ayudaría a poder vencer el mundo. Tenemos que creer en eso y creemos en eso. En que el Espíritu Santo nos ayuda en todo tiempo, siempre que tú estés pidiéndole, estés consciente de que si Dios lo dijo, si Jesús lo dijo, es verdad. La fe tiene como punto central creer y aceptar la obra de Cristo. Gálatas 2:20. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo,
en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Entonces, allí es creer en lo que decía, la obra perfecta de Jesucristo, que nació, se hizo hombre, murió, se sacrificó, pero resucitó, ¿verdad? Y que nos dio vida eterna y aún que va a volver. Eso tenemos que creerlo. Eso es lo que da sentido a nuestra vida, ¿verdad? De que Cristo mora en nosotros por el Espíritu Santo que nos envió, el Consolador, y que nos dio vida eterna. Esa es dice, la fe que te salva tiene como punto central a Jesucristo, como lo hemos repetido una y otra vez en las diferentes citas. La fe puede tener diferentes niveles. Mateo 6:30. Ya estamos terminando. Preocupen que esto sí es cuando digo ya vamos a terminar ya. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Amén. Entonces, en Mateo 8:10, ahí piensen en esta cita que leímos, Jesucristo dice, gente de poca fe le dice a los discípulos. Entonces, sí, hay niveles. La 8:10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Amén. Fíjate, acá, Jesús por el contrario le dice a alguien, no he visto a nadie que tenga fe, tanta fe. Entonces, la fe en nosotros puede ser en algún momento débil y puede tener momentos de mucha fortaleza. Entonces, esto es bueno saberlo porque no es que de pronto yo no en algún momento de debilidad pueda decir, Dios mío, yo no creo, no. Es normal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe, que nos fortalezca para seguir creciendo en fe, que nos ayude en nuestra incredulidad. Eso es válido pedírselo al Señor porque el Señor sabe. Fíjense que se los decía, ¿ya? Y nosotros tenemos que ir ante el Señor. Cada día, yo digo que cada día hay que clamarle al Señor, aumenta mi fe. Y cuando tenemos dificultades, más todavía. No es de pronto decir enseguida, no, y entonces el Señor, Dios no se acuerda de mí, Dios no, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Ok? Porque la fe es la única que nos hace pasar por los desiertos, ¿verdad? Con, con más confianza, porque creemos en Dios. Y entonces, mi hermano, yo digo, en las situaciones difíciles es cuando más le tenemos que pedir al Señor. Y ahorita me acuerdo, mire, la semana pasada oía yo en la radio, no sé si algunos lo oyeron, en Estados Unidos en esta semana un hombre que había sido condenado por allá en el año 88 a 400 años de prisión fue absuelto, declarado inocente después de 35 años de estar preso. Después de 35 años de estar preso. Y lo declararon inocente. No fue ni por buena conducta ni por nada, fue inocente. A ese hombre lo condenaron, decían que porque había sido uno de los, el que condujo el carro en un atraco que hicieron otros dos hombres. Y él era el que conducía, y él fue el único que cogieron y lo condenaron a 400 años. Y entonces este hombre sale y lo entrevistaron ahí en la W. Y la pregunta que le hacía a Julio Sánchez era, ¿usted cómo hace para, después de 35 años y estar condenado a 400 años, persistiera en que lo declararan inocente? ¿Me entiendes? Porque cualquiera se tira allí y ya, no hay más.
Y este hombre lo que dijo Jesús, Jesucristo. El hombre no hablaba mucho, era muy de decir 2 palabras, 3 palabras, y lo que la traductora decía es que él dice que era el poder de Jesucristo en su vida. Entonces, le pregunta nuevamente Julio, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que usted dice que la fe en Jesús, cómo es eso? ¿Usted que lo veía, hablaba con él, o no sé qué? Y él decía, sí, todos los días hablaba con Jesús y le pedía. Y este hombre le preguntaban también cuántas cartas. Ustedes saben que en Estados Unidos, yo no sé si aquí también, existen instituciones que se dedican a buscar la libertad de los inocentes. Y él dice que él siempre mandó no sé cuántas cartas a no sé cuántas instituciones para que le ayudaran a demostrar que era inocente. Y muchas no le ayudaron. Y hasta que una comenzó a trabajar con él y consiguió que saliera libre. Entonces, miren esa fe de él para mantenerse, seguir luchando y no llegar a que se murió en la cárcel. Eso solamente lo hace la fe, lo que él dijo. Y a mí me encantó cuando yo lo oí, digo, wow. Y esa es una fe fuerte, ¿cierto? Que te permita vivir. Entonces, a veces nosotros nos quedamos en nuestra problema, en nuestra situación, y lo primero que decimos es, ay, no, yo que ya Dios conmigo, porque a mí me pasa esto, y estoy tirada en la cama, y no sé qué, y tal. No, mi hermano, la fe te tiene que mantener. Ya seguimos, la fe que salva siempre será atacada, pero siempre saldrá victoriosa. Victoriosa. Lucas 2, 31 y 32. Ya nomás nos faltan 31. Sí. ¿Qué has preparado a la vista de todos los pueblos? Luz que ilumina las naciones y gloria de todo tu pueblo Israel. Lucas 2, 31. Ah, 2. Yo no sé si me equivoqué. Efesios 6, 16. 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. A ver, tuvo que haber un número que me equivoqué. Pero el tema allí es cuando Jesús le anuncia a Pedro de que iba a ser zarandeada su fe. No sé cuál sería. Cuando Jesús le anuncia que va a ser zarandeada su fe por Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Hay momentos en que nuestra fe es zarandeada, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener seguridad es que si nosotros nos mantenemos firmes con el Señor creyendo, la fe va a salir victoriosa. O sea, en lo que nosotros creemos, en quién confiamos, en quién confías tú, en Jesucristo. Si tu fe está puesta en Jesucristo, siempre va a ser victoriosa, ¿ya? Aunque estuviera zarandeada. Y en ese mismo pasaje vemos que el mismo Jesús que le anuncia a Pedro que su fe va a ser zarandeada, es el mismo Jesús que se le aparece después, allá en la barca, ¿verdad? Cuando ya Pedro de pronto pensaba que Jesús, bueno, lo habían sacrificado y todo eso, y viene Jesús y vuelve y le dice 3 veces, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, reafirmándole nuevamente, ¿cierto? Su fe, ¿ya? Entonces, en ese Jesús es que nosotros creemos. 22, entonces no copié un 2. Ok. La fe depende totalmente de Cristo. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, fíjense, Jesús es el consumador de nuestra fe, es el principio y el fin. Depende totalmente de nuestra fe depende totalmente de Jesús. Y lo que decíamos, que Él es el que te puede ayudar cuando tu fe mengue, cuando estés en dificultad, cuando sientas que estás débil en tu fe, Él es el que te puede ayudar. Y yo te pregunto hoy, esta fe de la que hemos hablado, de la que les he comentado tantas características de tu fe, ¿esa es tu fe? Sí. ¿En qué nivel está esa fe? Esa es la fe que tú tienes, esta de que hemos hablado, centrada en un Dios. Y bueno, no me lo vas a responder a mí, pero yo te digo que la manera en que todos podemos ver que esa fe está en nosotros, porque es la fe que debe estar, es, nosotros podemos ver que tenemos esa fe, porque nosotros si vivimos una vida no solo de fe en las promesas, no solo de confianza en Dios, sino también de obediencia, ¿verdad? Que si es una fe activa, que no es una fe muerta, no es una fe que lo que es vivo se mueve, ¿verdad? Lo que es vivo respira. Esa debe ser nuestra fe, que crece, que ya vimos, puede tener niveles, puede disminuir, puede ser débil, pero también se puede fortalecer. Una fe que produce frutos. Y la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo. Una fe que trae arrepentimiento. Si, no te, si hay todavía cosas, porque puede pasar, mis hermanos. Y cuando yo le decía de que ella esta mañana tuvo nuevamente ese encuentro con el Señor, que le hizo ver de dónde la había sacado, ¿verdad? Eso nos debe pasar a nosotros y nos pasa, porque hay momentos en que tú vuelves a tener esos encuentros con el Señor que te muestran cosas que todavía tú no sabías que tenías en tu corazón, de las que te tienes que arrepentir. Si te pasa eso, tú tienes una fe que te salva, que te mantiene, que te sostiene, una fe verdadera, porque te lleva a arrepentimiento, te lleva a obediencia, ¿ya? Te ayuda a mantenerte firme en las debilidades, los problemas. Cuando tenemos dificultades, no nos rendimos, porque decimos, ¿quién es el Dios en quien yo confío? ¿Ya? Si es Jesucristo, puedes estar, hermano, seguro de que el Señor no te ha dejado solo. No te ha dejado solo, porque Él lo prometió, porque tú crees en sus promesas, ¿verdad? Entonces, mi hermano, busquemos la fe de Dios, ¿verdad? Esa fe de Dios, esa fe victoriosa, esa fe que nos sostiene. Y oremos para que Dios aumente nuestra fe. Para que cada día nos dé más y más fe.